La democracia cristiana mantiene una postura crítica con el gobierno tras el Consejo Nacional realizado por la colectividad. Vamos a conversar sobre este y otros temas. Nos acompaña el exministro de Interior, Jorge Burgos. Gracias por su tiempo. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Bajo qué condiciones podría ocurrir el deshielo de las relaciones o los espacios de coordinación entre la DC y el Ejecutivo? Sí, yo la verdad es que no formo parte del Consejo Nacional, he leído las informaciones y tengo claro lo que sucedió a partir del lunes siguiente a la elección respecto de hacer una especie de alto en la participación, no en el gobierno, sino en el comité político, así lo leí yo. Los espacios de coordinación, claro. Pero ese es el gran espacio de coordinación, creo yo, o debiera serlo por lo menos. O sea, yo creo que las conversaciones se reponen en el mismo momento que se repongan. Estos términos desde el hielo, el congelamiento, son más bien literarios, diría yo, pero lo cierto y lo concreto es que la democracia cristiana es un partido de gobierno que ha puesto ciertas condiciones, entiendo, para retomar la coordinación del diálogo, y en eso aparentemente el gobierno, a través de su vocero, ha demostrado disposición a reconversar los temas. Yo, en lo personal, creo que eso va a venir más temprano que tarde. ¿Cuáles son esas condiciones? Y que es bien indispensable. Entiendo por lo que me he informado es que se quiere acotar la agenda legislativa, fue una de las cosas que escuché, y vincularla más a temas, entre comillas, ciudadanos. Es decir, entendiendo por ello los relativos a seguridad pública, los relativos al crecimiento de la economía. A mí me parece que eso es importante. De tal suerte que algo más del año que le queda al gobierno de la presidenta Bachelet y a su coalición política, tal como hoy día la conocemos, pueda centrar la cotidianidad en mejorar la performance en aquellas cuestiones, que a mi juicio, en eso la presidenta de la DC y el Consejo tienen un buen punto, en el sentido que los mismos resultados eleccionarios parecen indicar que son temas centrales para la opinión pública, para recapturar el voto en general y el voto dentro de los que vayan a votar, que dejaron de ir a votar por una opción de centro-izquierda. Pero yo creo que el tema central de la democracia cristiana no es tanto ese, sino que es cómo va a enfrentar el proceso eleccionario que viene, porque al gobierno le queda un tiempo, que duda cabe, y hay que acompañarlo en ese tiempo y hay que tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Es una cuestión bastante obvia la que estoy diciendo, pero hay que hacerlo. Pero desde el gran desafío es lo que viene. Pero desde la democracia cristiana también han señalado que deben ocurrir cambios importantes. Dentro de esos cambios importantes, ¿sería la salida de algunos miembros del comité político en el gabinete? Bueno, en un régimen tan presidencial como el nuestro, hiperpresidencial, yo creo que a futuro hay que derivar a un régimen mucho menos presidencial y más semipresidencial. Esa ha sido siempre mi opinión. Las decisiones respecto de quién integran los gabinetes las toman siempre los presidentes de la República, no solo en este gobierno, sino siempre ha sido así. En general, los presidentes de la República, no solo a esta, sino que los anteriores, de cualquier signo que hayan sido, les gusta poco que aparezcan pauteados a los efectos de que hay que cambiar. Seguramente la presidenta, entiendo que ha dado una entrevista que ha adelantado que va a hacer unos cambios, más bien lo ha vinculado a un hecho constitucional, que hay ministros que van a querer ser candidatos. A lo mejor ahí aprovecha para hacer algunos cambios. Y eso tiene fecha ahora pronto. Sí, porque es un mes antes de las elecciones parlamentarias del próximo año. ¿Cuánto ha afectado a los ministros de la democracia cristiana que están hoy día en el gabinete la decisión que ha tomado la DC, especialmente el que está en el comité político también? No debe ser fácil. No debe ser fácil para un ministro del comité político y para los ministros en general, en un periodo en que lo que se señala es que las conversaciones o la coordinación se encuentra paralizada. No debe ser fácil, no me cabe ninguna. A mí no me tocó vivir una cosa así, pero debe ser complejo, porque obviamente uno es ministro de la presidenta de la República, pero también está en la condición que tiene, y una de las condiciones que tienen las personas que son nombradas en un gobierno de coalición política es la militancia de los partidos. En consecuencia, es una cuestión de la que debiera salirse pronto, sí. Porque si no se produce un cierto marasmo en la función de gobierno. Hubo un cambio de gabinete, para muchos fue insuficiente, el previo a las elecciones municipales. ¿El mío? El previo a las municipales. No, ya el previo a las municipales, sí, el reciente. Pero muchos han solicitado que los cambios deberían ser incluso en el comité político. Yo lo he leído eso. ¿Usted cree que debiera la presidenta cambiar el comité político? A mí me pasa una cosa, voy a ser bien honesto para contestarlo, hay que ser honesto en todo, pero en esto particularmente honesto.
a mí me cuesta mucho hablar de las personas que están en el comité político porque yo fui compañero de ellos durante un año y algo más, o durante 2 años. Pero de igual manera puede tener un juicio respecto a cómo han llevado el trabajo adelante. Yo tengo un juicio. Creo que ha sido la vida del comité político en la que me tocó a mí ha sido compleja, porque siempre había un cierto choque entre la forma y modo de avanzar, el gradualismo que lo llamo yo, y la impronta de un programa intocable. A mí eso me complejizó mi vida, política me refiero, y creo que eso ha estado presente. Tengo la impresión, en lo personal, que si bien es cierto hubo un momento en que pareció que el primer gobierno de la nueva mayoría hacía un cambio de rumbo, y a mí me tocó en parte participar en eso, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, y donde algunas cosas se consiguieron, termino el tiro, desde el punto de vista constitucional y también desde el punto de vista económico, donde creo que la conducción de Valdés ha sido muy distinta a la anterior y mucho mejor que la anterior. Sin embargo, en otras cosas, ese cambio de rumbo no flotó, para usar el término náutico. Y eso creo que ha sido un choque permanente. Mi impresión que en el año que viene no va a haber un gran cambio de rumbo. Mi opinión ya ciudadana. ¿Y eso se traduce en que no va a haber un gran cambio de rumbo ni un cambio de comité político? No, pero yo probablemente creo que no debemos esperar grandes cambios desde el punto de vista orgánico de quiénes van a funcionar, pero sí debiéramos esperar cambios, a mi juicio, respecto de ciertas lógicas gubernamentales en el último año. Yo creo que el gobierno debería hacer un esfuerzo por centrar en 2 o 3 puntos qué va a ser el motivo central de su gobierno durante el año que queda. Queda saber la definición de José Miguel Insulza. Por ahí algunos han dicho que va a seguir al menos en el gobierno. No sabemos si como agente de la Haya podría ser una buena opción para que llegue a Interior. Bueno, mira, yo no tengo muy claro si va a haber cambio ahí. Obviamente, en ese o en otros ministerios, José Miguel Insulza es un buen nombre desde el punto de vista de su experiencia, sus capacidades ya demostradas. Pero me parece que José Miguel Insulza tiene una opción anterior a esa por el momento, que ha señalado su disposición a ser candidato por el Partido Socialista, cuestión que, si bien es cierto, ha habido novedades importantes en los últimos días ahí. En el caso de José Miguel entiendo que él aún persiste en esa posibilidad de ser candidato. Por otro lado, él tiene otro desafío muy importante, muy central para Chile. Lo de la Haya. Que a mi juicio no convive con la definición última de cuando tome la decisión de ser candidato. No se puede ser ambas cosas, él mismo lo ha dicho. Si eventualmente salieran ministros de la DC del gabinete, ¿sería también un golpe para el partido? Yo creo que los partidos políticos tienen que estar disponibles siempre a que hayan cambios y hacer consideraciones respecto de quién reemplaza, pero ser respetuoso a la decisión de los presidentes de la República respecto, en un régimen como el nuestro, hiperpresidencial, respecto a quién asume los ministerios. Entremos a la carrera presidencial. Hoy día nos entregamos con Humberto Buroto, empieza a formar parte del equipo programático. ¿Quién, perdón? Buroto. Empieza a formar parte de la Democracia Cristiana, empieza a formar parte del equipo programático de Alejandro Guiller. Se lo pregunto en fácil. ¿Se empieza a incubar la idea de una unión entre el Partido Radical y la DC para apoyar al candidato que parece mejor posicionado en las encuestas, que Alejandro Guiller, de la nueva mayoría? No, yo no lo percibo así, más allá del ejemplo que usted me da de un militante de la Democracia Cristiana que formaría parte del equipo de programa que parece que está en redacción, porque no he conocido mucho de eso. Ahora, me parece que, bueno, la DC va a tener que tomar una decisión. Yo he planteado en lo personal cuál debería ser la decisión, pero hay que ser respetuoso respecto de las decisiones y los tiempos de la democracia cristiana. Ya vendrá la decisión, más voces que apoyar a uno u otro candidato de uno u otro partido independiente han surgido más bien, hay más voces públicas de la alternativa a lo que se ha llamado el candidato propio, que no es igual al camino propio. ¿Cuánto golpearía eso una eventual candidatura de Lagos si es que él se impusiera en la definición de la carrera presidencial? Yo creo que para la candidatura de Lagos, yo creo que es lo mejor que le puede pasar a una coalición de centro-izquierda, particularmente en una mirada de futuro vinculada a un socialismo socialdemócrata, a una DC humanista cristiana, que yo creo donde está una buena base de lo que puede permitir reordenar el cuadro de la centroizquierda y recuperar votos perdidos. A ver, usted dice termino la idea, mi impresión es que
las otras alternativas son más complejas respecto de lo que Chile necesita. O sea, ¿no? ¿usted dice que Chile necesita la candidatura de Lagos? Yo personalmente creo que es la mejor candidatura que tenemos. En lo personal, voy a respetar la decisión del partido. Yo la respeté la otra vez, cuando casi nadie la respetó, yo a la hora... Pero pareciera que la DC o busca el camino propio o busca llevar otro candidato. No sé. Bueno, pero hay otras voces más humildes, la DC, menos importante, como por ejemplo, para un ejemplo más cercano a la mía, que pensamos otra cosa y eso es legítimo. Habrán las instancias donde va a tomar la decisión. Lo importante es que si toma la decisión sea respetada por todos. La democracia cristiana hace 4 años atrás tomó la decisión de hacer un torneo interno, una primaria interna, porque iba a llevar un candidato a la primaria. ¿Ah? Se hizo una primaria interna, votaron más de 120.000 personas, ganó una persona, Claudio Rego, incluso con alguna holgura, a una buena rival como era Jimena Rincón. Bueno, a la hora de los que hubo en la primaria, el grueso de la dirigencia de la democracia cristiana o miró para el techo o no apoyó a Rego. Eso no puede volver a pasar, presumo. Sigamos avanzando. Muy breve, ¿cuál es el futuro de la nueva mayoría? Porque si bien es que viene el deshielo de la democracia cristiana con el Palacio de la Moneda, si se produce el deshielo, si se acercan las posiciones, de igual manera estaría marcada, y muchos han dicho que la democracia cristiana y el Partido Comunista no pueden convivir en el mismo espacio. ¿Cuál es el futuro de la nueva mayoría? Sobre todo cuando desde la DC han dicho que esto es un acuerdo programático tras un programa de gobierno que debería tener fecha de término cuando se acabe el gobierno. A ver, yo sinceramente creo que la democracia cristiana lo que debe hacer de manera bien urgente, y entiendo que en parte lo está haciendo a través de la convocatoria a distintos grupos profesionales de la DC, hace una propuesta muy identitaria de la democracia cristiana. Yo creo que la democracia cristiana ha tenido un problema, y particularmente durante el gobierno de Nueva Mayoría, que nuestras posiciones muchas veces han terminado desperfiladas frente a las posiciones del resto de la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque ha primado muchas veces la disciplina, siempre se le ha agradecido a la DC, que es el partido que al final sostiene algunos... pero, por ejemplo, la democracia cristiana debe haber sido, a mi juicio, en su momento, mucho más clara, mucho más categórica en los temas educacionales. Sin embargo, en una lógica más bien de disciplina, se desperfiló la DC. ¿Pero debe haber sido más clara cuando se elaboraba el programa de gobierno? Probablemente, pero también los programas de gobierno son propuestas, no son dogmas, no son dogmas de fe. Y creo que también había un error en mirar todo como un dogma de fe. Por favor, los programas de gobierno son propuestas, son cartas de navegación, pero cuando se viene una ola encima, nadie dice que hay que seguir navegando, rumbeando al norte, cuando hay que hacerle una Verónica a la ola. Entonces, pero muchos indican que hay que seguir adelante con el proyecto, con el programa de gobierno, y que a eso, que ese fue el programa que firmaron los partidos de la nueva mayoría. Yo creo que si nosotros queremos ganar democráticamente en diciembre próximo, tenemos que olvidarnos de dogmas. Hay que seguir y profundizar el proyecto. Creo que la gente no está esperando eso. Pero los programas de gobierno que conocimos todos, incluso antes de la elección, son al menos los que han votado esa candidatura, esperan que se lleven adelante. No pareciera, la encuesta indica otra cosa. Le pregunto además, por ejemplo, con el tema del aborto. La última elección tampoco. El tema del aborto, que viene en el programa de gobierno y que por ahí muchos indican que no... Yo personalmente creo que respecto a un tema tan especial como es la despenalización de 3 causales de aborto, una alianza de gobierno, una coalición puede perfectamente convivir con 2 o 3 posiciones. Lo otro es exagerar las cosas. Esto no es una iglesia. ¿Quién las exagera? Yo creo que los exégetas interpretativos del programa han exagerado hasta el hartazgo. ¿Y quiénes son ellos? Bueno, las personas que cada vez que yo me acuerdo que como ministro del Interior dije en una entrevista en este mismo canal con su colega Matilde Burgos, que si hubiera sido parlamentario, en una hipótesis que no lo era, habría tenido dudas y habría tenido que pensar mucho cuál era mi reacción respecto a una de las 3 causales. Casi me mataron. Se salió del programa. Inquisición. Esos son desmesuras. Este país está cabreado la desmesura exagerada. Pero usted me podría decir quiénes son, desde su punto de vista, aquellos que llevan, llevan el programa como un dogma. Yo creo que hay personas que han sido excesivas en declaraciones de este tipo, otros que han dicho... ¿Dónde militan? Esas declaraciones militan en la nueva mayoría. Esas otras personas que han dicho... ¿Y en cuál partido? En varios. Los que han dicho
este es el primer gobierno de la no mayoría, no el quinto de la concertación, como si el pasado hubiera sido un mal pasado para la centroizquierda. Fue un muy buen pasado. Muy buen pasado. Obviamente que los tiempos son distintos. O aquellos que decían, ahora vamos a hacer lo que queremos hacer, no lo que pudimos hacer. Pasemos en el retroexcavador a lo que hicimos. Por favor. Tratar de borrar la historia no se puede, pero tratar de borrar la buena historia no es que no se pueda, sino que es absurdo. Nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son sus pretensiones políticas, ya que todos empiezan a tomar definiciones, aquellos que están en el gobierno tienen que dejar Pretensión no tengo ninguna. Me encantaría colaborar para que la centroizquierda chilena, una versión distinta a lo que hace la nueva mayoría, pueda ganar el 2017, pueda hacerlo bien, pueda ¿Te gustaría volver al Parlamento? Interpretar a los miles de chilenos que se han sentido no interpretados en las últimas elecciones ni con lo que ha pasado en el último tiempo. Estoy dispuesto a volver al Parlamento si es útil para mi partido. No me despierto en la mañana pensando dónde me irá a tocar. ¿Pero volvería a la Cámara o buscaría el Senado? A cualquier de las dos partes. No soy de los que crea que uno nació para estar en una Cámara o en otra, no. Más bien, yo creo que mire, yo fui 3 periodos parlamentarios, creo haber cerrado ese periodo de mi vida. Si me toca enfrentarlo, lo tendré que hacer. Pero creo que se puede ser un buen parlamentario. Por lo tanto, preferiría llegar a la Cámara de Diputados, me da lo mismo. Solo para finalizar, si es que el ministro, si la presidenta tomara la decisión de sacar al ministro Fernández, ¿cómo quedaría la democracia cristiana ahí? Si es que tomara la decisión. Pues los partidos políticos, particularmente la democracia cristiana, que es un partido que ha tenido tanta importancia en los últimos 60 años de la historia chilena, en democracia y durante la dictadura, no están vinculadas a la presencia de uno u otra persona en un ministerio, no mucho más que eso. Señor Burgos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias.